Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones, aquí en el Museo de la Inmigración. Hoy vamos a charlar con Gerardo Molina, CEO de Euroaméricas Sport Marketing. Gerardo, ¿cómo va? ¿Cómo estás, José? Muy bien. Gerardo, ¿de qué tamaño es la industria del deporte en el mundo? Bueno, son cifras que están, digamos, creciendo de manera acelerada año a año. Medida concretamente desde la explosión de lo que podemos llamar el deporte como una industria, desde la década de los 90. Estamos hablando en millones de dólares, con un cálculo estimado al año pasado de 800.000 millones. De los cuales, de esos 800.000 millones, no estamos contando la industria del entretenimiento y de la moda, que están muy vinculadas al deporte, que acumulan unos 600.000 millones más. De ese cálculo hay un rey, digamos, en el mundo del deporte, que es el fútbol, que aproximadamente ha crecido muchísimo. No solo la gente que lo juega, que lo practica y que lo mira, sino en términos de compra. Es el líder, digamos, absoluto, y tiene un volumen de unos 300.000 millones, digamos. En total. Solamente el fútbol. Solamente el fútbol, del total que dije anteriormente, ¿no? Con lo cual estamos ante un crecimiento muy importante de la industria deportiva, pero yo diría que más que un crecimiento, la industria deportiva se está conformando cada vez más como un sector más pujante y como un motor de la economía de los mercados de muchísimos países, que no solamente son Europa, sino que empiezan a ser América, empieza a ser Asia, empieza a ser, es decir, sectores que antes prácticamente no tenían una potencialidad en cuanto a la facturación general como sector económicamente activo, ¿no? De la economía. Yo creo que estamos ante una auténtica revolución industrial hoy en el deporte. ¿Pero por qué? Porque la tecnología realmente está haciendo que este volumen mencionado crezca cada vez más. Es decir, tenemos que medir tecnología e innovación. La tecnología, desde dos puntos de vista, está transformando el deporte y lo está llevando a una gran movilidad. Primero, porque está logrando, a través de la obtención de datos más finos, obtener, por ejemplo, en términos, si hablamos del fútbol o de cualquier deporte, la obtención de datos que implican conocer al milímetro los movimientos de lo que puede ser un jugador en cancha, la cantidad de jugadas exactas que dan y los pases que dan los jugadores, cuál puede ser, en función de un correlato de esos datos a través de la conjunción de ciertos algoritmos, por ejemplo, cuál sería el 11 ideal para jugar en cancha y cuál no, o cuál sería el alternativo y el digamos, superlativo en este caso. Y esto nutre a las marcas, por supuesto, nutre a las propiedades deportivas. Cuando hablamos en la industria del deporte de propiedades deportivas, nos estamos refiriendo a clubes, a federaciones, asociaciones, torneos, ligas y los propios jugadores que conforman la competencia. Entonces, toda esta conformación de datos, ¿sí?, a través de, por ejemplo, sensores que se van colocando en la cancha y van dando y nutriendo a una base central de datos, por supuesto, van conformando, digamos, una calidad, digamos, informativa y además una calidad en términos de lo que es en sí mismo las transmisiones, retransmisiones. Incluso hay una cantidad de utilización de nuevas cámaras que lo que hacen prácticamente es mirar un partido y casi poder ver en 4K, por ejemplo, hasta el sudor, los tatuajes de los jugadores en cancha. Hay cámaras que hoy están casi asimilando y la manera en que el mismo jugador, es decir, el espectador, perdón, está asimilando casi del mismo modo como el jugador hizo el gol y desde qué perspectiva hizo el gol, por ejemplo, si seguimos hablando de fútbol, ¿no? Entonces, esta revolución nueva que está viviendo la industria del deporte apunta a que está transformando, digamos, el modo de percibir, ¿sí?, al deporte. Digamos,
el cerebro nuestro es muy flexible y está muy apto para captar percepciones todo el tiempo, y lo que está haciendo justamente estos nuevos datos es haciendo que la gente, el fan y el hincha viva una nueva experiencia, que es la segunda parte de esta gran transformación de la industria actual del deporte. Es decir, la experiencia del hincha, la experiencia del fan, la experiencia del espectador que va a un estadio y la experiencia de un espectador que se ve vinculado a ciertas marcas que pueden patrocinar, por ejemplo, a un determinado equipo, a un determinado jugador, a un deportista, a cualquier propiedad deportiva. Entonces, como dividiéndolo en dos, tiene que ver esta transformación con lo meramente tecnológico, puramente tecnológico de datos, y lo meramente comercial, que es lo atinente al marketing deportivo, que es en donde vamos entendiendo de mejor manera y llegando de un modo mucho más sencillo, más simple, a lo que necesita, a lo que desean realmente un espectador o un telespectador en su hogar, ¿no? Gerardo, ¿y cómo conviven el negocio con la pasión, digamos, en el sentido de que esto de que la pasión no se vende, la pasión no se compra? ¿Cómo conviven? Estamos hablando de industrias que están muy a la vista, ¿no? Barcelona, las grandes ligas europeas, Messi, las propias marcas que giran ese entorno, los derechos de televisación. Y aquí en Argentina, esto de la pasión no se vende, ¿cómo convive eso en los mercados donde está desarrollada la industria deportiva? Bueno, la pasión es inherente al deporte. Es decir, de todos los patrocinios que se realizan en el mundo, el que se lleva el podio es el deportivo. Es decir, el mayor cúmulo de inversiones en patrocinios se lo lleva el deporte. Porque justamente tiene esa pasión. En realidad, una cosa trae a la otra, decís. Claro, exactamente. En realidad, la pasión es un negocio en términos de que el deporte es una industria y es un sector económico del mercado, como decíamos antes. Entonces, entendiendo desde ese lugar conviven. Es decir, el negocio en términos de, por ejemplo, hoy la moda, por ejemplo, en términos generales, utiliza lo deportivo como algo natural. Hoy se ha incorporado como algo natural, con lo cual, dentro de un negocio que es el de la moda, el deporte ha ingresado de una manera muy, por ejemplo, particular. Estas líneas de grandes marcas que ofrecen joggings o prendas de ese tipo con diseño. Totalmente, es decir, empiezan a formar parte de la moda, empiezan a formar parte, por ejemplo, uno mira Hollywood o mira películas o mira las nuevas plataformas como Netflix, HBO o bueno, Amazon y demás, y empieza a ver cómo cada vez más incluso el deporte pasa a tomar una trascendencia importantísima dentro de los contenidos de estas nuevas plataformas. Quiere decir que, en realidad, debemos concebir el deporte como un negocio en sí, porque como lo puede conseguir iPhone con sus celulares, pero en el sentido concreto de que el negocio de la pasión es algo totalmente natural. La persona y la gente, como decía el cantante Caetano Veloso, le encanta brillar. A la gente le gusta brillar. Y el deporte creo que es una vitrina, es un escenario para poder brillar muchísimo. Y dentro de esa vitrina, digamos, quieren brillar las marcas y quieren estar expuestas dentro de ese espacio, de ese escenario deportivo, para estar cada vez más cerca de los consumidores. Los consumidores, sin embargo, no tienen la percepción de que el deporte es un negocio y que ese negocio es perjudicial para las alternativas de un resultado competitivo. No, porque también tenemos el deporte como ocio, como entertainment en general, en términos generales. Entonces, lo que digo es que convive muy bien el negocio y la pasión. Lo que sí, el marketing deportivo lo que hace y fundamentalmente trabaja es intentar conocer específicamente cuáles son los deseos y las necesidades que tienen determinados consumidores, sean en el ámbito de la competencia o del ocio, ¿no? Y fundamentalmente, cada vez
el poder que tienen dentro de la industria las marcas. Es decir, hoy las marcas tienen un poder prácticamente importantísimo para que se desarrolle justamente la competencia. Hoy, sin marcas no habría prácticamente deportes. Gerardo, ¿cuáles son los principales subrubros del negocio deportivo? Vos recién mencionabas el patrocinio, Sí. no los mencionamos todavía, pero están los derechos de televisación y los derechos de uso de los contenidos, propiamente en los deportes profesionales, el mercado de pases. ¿Esos son los principales fuentes de ingresos? ¿Qué otros hay? En realidad, digamos, como decíamos, una propiedad deportiva hoy tiene derechos puntualmente que son los que debe vender. Es decir, un club debe percibirse como una propiedad deportiva y para tener derechos que pueda comercializar. Propiedad intelectual deportiva. Exactamente, correcto. Entonces, ahí nos encontramos con derechos de imagen, por ejemplo, la oportunidad que tiene, por ejemplo, una marca de poder usar o poder hacer una utilización en co-branding, por ejemplo, de un logotipo, si vende, no sé, cervezas en su lata o en su, digamos, packaging. En cuanto a derechos promocionales, poder utilizar jugadores en términos de imagen para que sean embajadores de sus marcas. Entonces, tenemos un segundo derecho muy importante, que es el promocional. Tenemos un derecho que hoy lo marcamos al comienzo, que es el que tiene que ver con los derechos digitales, en donde hoy la incursión de las redes sociales han tenido una tremenda influencia. Para el marketing deportivo, los diseños de los planes que se desarrollan para las propiedades deportivas hoy se están virando prácticamente a hacerse en las redes sociales. Es decir, las redes sociales han tomado por asalto, por decir así, el interés puntual en donde las marcas y las propiedades deportivas desean e intentan llegar al consumidor. Hoy se llega mucho más fácil a través de Facebook, a través obviamente de la matriz de Google, a través de Instagram, a través de todas las redes, como por ejemplo en el hecho puntual del desarrollo de la dinámica de estas redes, buscar una verdadera convergencia. Entonces, en esa verdadera convergencia es en donde las marcas hoy están empezando a tomar, digamos, una influencia cada vez más fuerte en las redes sociales, ¿no? Gerardo, quiero que me digas qué oportunidad pueden tener las sociedades anónimas deportivas en la Argentina, pero antes vamos a hacer este corte. Gerardo, en Argentina la expresión sociedades anónimas deportivas es prácticamente tabú. ¿Qué oportunidad pueden tener si el gobierno finalmente impulsa su creación mediante una ley en nuestro mercado? Bueno, yo creo que, digamos, es clave. Es clave porque en el mundo, bueno, existen por supuesto los digamos, clubes que tienen sus propietarios. El caso inglés, por ejemplo, en el tema del fútbol, sabemos que ya prácticamente el 85% de los clubes no son ingleses, sino que son parte propietaria de accionistas privados. Extranjeros, además. Sí. No son ingleses, sí, son, digamos, extranjeros, mayormente provenientes del continente asiático, ¿no? Algunos norteamericanos, pero más o menos, pero el capital que predomina, digamos, en el fútbol, en términos de sociedades anónimas, son asiáticos, ¿no? En términos de Argentina, yo hace muchos años que incluso lo hemos hablado, en su momento, creo que las asociaciones civiles sin fines de lucro no han dado resultado en Argentina, no han dado resultado
en Latinoamérica y responden a un modelo ya que ha caducado, en donde el deporte no era una industria y tenía otros códigos, otras ingenierías comerciales que resolver, que se podían resolver desde sociedades anónimas sin fines de lucro. Hoy no, hoy creo que los clubes como propiedades deportivas tienen que justamente ser sociedades anónimas, pero no porque el sinónimo de la sociedad anónima sea igual a solucionar todos los problemas, o sea, ese enclave jurídico sea la solución para los problemas. La solución para los problemas es entender justamente esta revolución industrial de las tecnologías, es entender que hace falta innovación, es entender que la Argentina, por ejemplo, se ha quedado en todos los niveles, a nivel tanto deportivo como tecnológico, con un atraso muy importante. Entonces, cualquier propietario que adquiera, en caso de que hubiese una ley, un club, se encontraría con un sinfín de problemas que no los resolvería de la noche a la mañana, sino con muchísima inversión. E incluso dependería muchísimo del mercado y dependería muchísimo del accionar de las compañías que hoy interactúan brindando tecnología en el país. E incluso de muchas decisiones que dependen del gobierno, a partir de qué empresas tiene, a qué empresas le da sus licitaciones en cuanto a las plataformas tecnológicas, es decir, al juego tecnológico en sí. Es decir, Latinoamérica no está preparada, excepto el caso de Brasil, el caso de México, que sí han empezado a tener han empezado este camino, digamos, de entender que más allá que la discusión entre la sociedad anónima, civil sin fines de lucro y la propiedad deportiva tiene que ver con el hecho de que no está ahí la ecuación de cambio para el deporte, sino que está en la ecuación de la transparencia, la ecuación de trabajar exactamente al deporte y percibirlo como una verdadera organización, en donde fundamentalmente, como yo siempre digo, no se puede gastar más de lo que ingresa. Entonces, puntualmente creo que tiene que haber un fair play, digamos, deportivo en términos generales, pero creo que en Latinoamérica esto es un tema que es cultural. Es decir, no es que el deporte esté por fuera de lo que sucedió con un presidente que lo destituyen en Brasil, claro, o con temas políticos, o con temas que se han vivido en la Argentina, en donde, por ejemplo, el fútbol no se podía comercializar, que son temas que ya rondan aspectos políticos, en donde no debería la política influenciar en ningún caso a un sector económico en particular como es el deportivo, como tampoco lo debería hacer con respecto a cualquier otra industria, ¿no? Sino sí ser regulador en este caso. Pero no es, José, la solución, sino que yo creo que sí, por supuesto, los clubes se organizarían distinto desde ya. Creo que la perspectiva sería mucho mejor. Creo que puntualmente el código de trabajar como empresa creo que les daría a los patrocinadores una tranquilidad de seguridad hasta jurídica, porque claro, los clubes cotizarían en bolsa, con lo cual es todo mucho más transparente la operación. Pero puntualmente creo que se debe dar ese paso. Yo creo que es un paso necesario y que se debe dar, o al menos dejar la opción de aquellos que lo quieran dar, que lo puedan hacer. Gerardo, ¿qué le falta a la Superliga para hacer una marca regional o mundial, a la Superliga Argentina? La Superliga Argentina tiene que entender que digamos, no trata temas que tienen que ver con lo esencial que hoy discute la industria en todo el mundo, que es tecnología e innovación. Entonces, si la Superliga o los que han comprado los derechos para poder, por ejemplo, transmitir los partidos, lo siguen haciendo con las mismas cámaras de siempre, si nuestra tecnología es la que se instaló para el Mundial 78 y sigue vigente en la Argentina, si tenemos, por ejemplo, estadios que son de la década del 30, 40 y 50 y no nos actualizamos, es decir, hoy en realidad para poder la Superliga ofrecer realmente un producto de calidad tiene que hacer inversiones que van mucho más allá de la prolijidad en términos periodísticos o en términos de libertad de compra y venta de derechos. Creo que hoy la compra y venta de derechos tiene que ir acompañada, yo diría, con un anexo muy importante, que es cómo voy a invertir
¿sí?, en mejorar la experiencia en general para el telespectador y como decíamos antes, para el fan deportivo. ¿Cómo voy a mejorar la experiencia? La Superliga o cualquier liga que se presente en cualquier país tiene que estar pensando en que para tener un producto de calidad se necesita fundamentalmente otro tema que es muy importante y que es cultural, que es el tema de la seguridad. Todos sabemos que para brindar un buen espectáculo se necesita seguridad, se necesita calidad y se necesita servicio. Entonces, estos tres factores tienen que estar presentes en todo momento. Y cuando digo seguridad, ante la mirada de cualquier espectador, supongamos, estoy pensando en poder exportar la Superliga o poder verla en todo el mundo y demás, y ver estadios mitad llenos y mitad vacíos, en donde por problemas de violencia no está prohibido el ingreso de los visitantes a los estadios del local. Bueno, eso en realidad juega en contra de lo que es un espectáculo. ¿Por qué? Porque estamos dando una imagen de inseguridad. Entonces, si dijimos que los tres parámetros para que un buen espectáculo, el esencial es la seguridad, justamente estamos incumpliendo con un precepto básico, ¿no? Con lo cual, de hecho, y por efecto cascada, baja mi nivel de calidad en cuanto a lo que es la Superliga, no va a tener una calidad o no va a ser competitiva con la calidad de otras ligas, como puede ser la Bundesliga, como puede ser la Liga en España, bueno, Italia, Francia, en general. Y el producto, por supuesto, no va a tener un buen servicio, es decir, el servicio va a ser disminuido ante la carencia de estos dos factores. Y después está la cuestión del talento, que es el propio contenido del producto deporte, digamos, ¿no? Los partidos, los jugadores, las jugadas, las estrategias, que muchas veces también se pierden como de vista. Me parece, no soy un especialista en temas deportivos, ni futbolísticos ni demás, pero lo que el folclore deportivo llama el espectáculo, en sí mismo, más allá del packaging, de los servicios y de la infraestructura, a veces cuando uno lo pone Superliga contra cualquier otra liga que vos mencionaste, como que salta a la vista incluso para los que no somos muy especialistas. Claro, es que en realidad hoy el deporte es universal, es el único, es decir, es el único que no requiere prácticamente, no tiene fronteras. Entonces enseguida surgen esas comparaciones, ¿no? Ahora, evidentemente tenemos que ser muy conscientes de que el aplicarle a la Superliga la tecnología, el aplicarle el entendimiento de cómo hoy la gente interactúa antes de poder ver, por ejemplo, un partido de la Superliga, ya está buscando información, se está comunicando, está investigando, está interactuando y está comprando por las redes sociales. Es decir, entonces la interacción que se va generando entre la tecnología y la innovación de las redes sociales tiene que ser tomado por cualquier torneo y por cualquier digamos, liga que quiera ser, digamos, puntualmente prolija, por decirlo así, tiene que tomar en consideración estos factores. Hoy son claves. Hoy no podemos, nosotros tenemos medido y 6 de cada 10 personas consultan redes sociales antes de ver, por ejemplo, un partido. Y lo hace en una proporción aún un poco superior durante el partido, incluso. Comenta. Entonces, claro, comenta, es decir, hay conversaciones. En realidad, lo que hay que entender es la dinámica que tiene hoy la industria deportiva. Hoy los clubes llamados propiedades deportivas son generadores de contenido, generan contenido. Y la Superliga lo que tiene que hacer es generar un contenido predeterminado, que sea, digamos, atractivo, que sea algo, digamos, memorable, que presente una buena experiencia. Y para eso necesitamos muchos de los factores mencionados. Entonces, una propiedad deportiva, un club de fútbol, no solo que hoy genera contenido, sino que sus propios aficionados, sus propios hinchas, también generan contenidos. Y se va generando una conversación que es muy importante de que los clubes la capturen y puedan proveer digamos, esa información a la Superliga, que en realidad el objetivo de lo que debería ser es un paraguas de los equipos que la componen. Ejemplo, vamos a sacar un poco el fútbol, la NBA.
La NBA tiene un sistema centralizado y descentralizado a la vez. Es un paraguas que aglutina un conjunto de franquicias que tienen un mismo lineamiento de trabajo en donde hay seguridad, hay calidad y hay servicio. Entonces funcionan muy bien a nivel mundial. Es más, la mayoría de la facturación y la mayoría de los millones de telespectadores provienen de fuera de los Estados Unidos. Es decir, y si vamos a ver cada una de las ligas, las 4, por ejemplo, de los Estados Unidos más importantes, están también cerca de los 80.000 millones de facturación. Pero se manejan con los mismos estándares y con los mismos parámetros, ¿sí? Todas igual, hay pequeñas variaciones. Cuando uno mira, por ejemplo, la liga de fútbol, por ejemplo, alemana, uno la mira transversalmente a la liga y se da cuenta que transversalmente todos los clubes hacen exactamente lo mismo. Tienen estadios decorosos, tienen todos sus estadios con Wi-Fi, tienen todos sus estadios con tecnología, todos venden merchandising, todo se maneja de manera con una especie de monedero electrónico, uno no maneja dinero en ningún momento, todos tienen los accesos previstos para que nadie tenga, digamos, probabilidad de que le cueste llegar al estadio, y también cuidan muchísimo todo lo que es la transmisión y la retransmisión, que son los 3 elementos que uno tiene que considerar a la hora de vender o querer vender un espectáculo deportivo, ¿no? Gerardo, nos quedaron un montón de temas, seguramente los vamos a conversar en otra oportunidad. Muchas gracias. Un placer, José. Estuvimos aquí en TMT Conversaciones, en el Museo de la Inmigración, charlando con Gerardo Molina, CEO de Euroamerica Sports Marketing.